Christopher James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es su programa Entre Generaciones, un programa con una perspectiva generacional, el único a nivel nacional acá en México. Y quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas y agradecerles a las personas que nos escuchan, que nos ven en esta paciencia por la nueva realidad que vivimos desde casa. Quédate en casa. Recuerden que la única forma en la que podemos apoyarnos y apoyar a los que más nos quieren y a los que queremos es quedándonos en casa. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial que me gusta mucho y que lo veníamos pensando desde hace tiempo, aprovechando el uso de la tecnología, hablar sobre el coronavirus en el mundo. Es decir, vemos en medios de comunicación, vemos en redes sociales que sí qué pasa en España, en Barcelona, que sí qué pasa en Venezuela, que sí qué pasa en Paraguay y en distintos países del mundo. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar a nuestros amigos y amigas de estos países, que los contactamos y los invitamos para hacer un análisis desde la perspectiva en la que ellos están viviendo, porque es muy distinta a la que podamos estar viviendo acá en México, sobre todo porque son otros países que tienen otra realidad completamente distinta. Y quiero agradecerle a quien nos acompaña desde cada uno de las regiones de sus países que nos acompaña, a Gabo Domínguez. Él es director general del Instituto Progresista Venezolano desde Venezuela. Gabo, ¿cómo estás? Bien, bien, chévere. ¿Cómo está todo por allá? Gracias, Gabo. Con el gusto de saludarte desde Chihuahua, México. También quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña. Él es actor y creador escénico desde Barcelona, España, a John James. Hola, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias. Y en unos minutos estará por conectarse nuestra amiga Joana Ortega, que nos acompaña desde Paraguay. Ella es presidenta de UC Global y estaremos platicando también cómo se vive desde Paraguay. Pero quiero dar inicio y darle la voz a nuestros invitados desde Barcelona, España, y desde Venezuela. Gabo, ¿cómo comenzó la crisis allá en donde estás tú? ¿Cómo lo fuiste viviendo poco a poco? Platícanos. Bueno, acá hay una diferencia importante que es que... ay, perdón. Es que tengo un problema aquí con el audio, porque me oigo en repetición. Está en que hay una cultura muy profunda sobre lo que estaba pasando. Cuando digo muy profunda es que hubo médicos que denunciaron la situación, que había muchas muertes por neumonías atípicas, y estas neumonías atípicas se empezó a decir, y la respuesta inmediata fue perseguir a los médicos, encarcelar a los médicos. Iban cuerpos de seguridad militares y los buscaban para interrogar. Los soltaban tiempo después, pero ya era un amedrentamiento en sí mismo, y evidentemente eso hizo que no supiéramos, incluso hoy no tenemos certeza sobre cuál es la realidad del país. Y pues, evidentemente eso dificulta mucho las medidas que la gente del gobierno puede tomar. Ahí es donde se ve la diferencia entre un tratamiento más democrático y uno más dictatorial, que la censura parece ser el problema y no la enfermedad. John, ¿cómo lo vives tú allá desde Barcelona? Poco a poco, ¿cómo ha venido avanzando? ¿Cómo lo vivimos? Pues lo vivimos. Es decir, desde el día 14 de marzo, justamente hoy cumplimos un mes. No, ayer cumplimos un mes. No podemos salir a la calle. Solo podemos salir si es a la farmacia, al hospital, a comprar alimentos, y ya está. Bueno. ¿Y cómo sales? Es decir, ¿tienes que comprobar o hay policías o algo afuera que no te permiten salir? ¿Cómo es? Sí, por supuesto, están patrullando todo el tiempo. Bueno, es evidente, si vas al supermercado, llevas una bolsa de la compra o dices que vas al supermercado.
y ya está, no te paran ni te dicen nada. En caso de que sea evidente que vas a otro sitio o estás a algunas horas que no, pues hay multas entre 600 y 3.000 euros, creo. Porque tenemos que entender que es algo muy grave lo que está ocurriendo. En España llevan más de 18.000 muertos, casi 19.000 muertos. Entonces tenemos que cuidarnos. Gabo, quiero preguntarte, a ti en lo personal, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Cuáles fueron tus reacciones iniciales? ¿Fuiste escéptico? La verdad, ¿Entró en una parada? la noticia teníamos una idea de lo que estaba pasando en el mundo. No estamos un poco tan ajenos de lo que estaba pasando en el mundo. Sin embargo, sí, no tener certeza de cuál era el estatus de la situación hacía que todos esperáramos la confirmación oficial para poder tomar medidas. Aquí, el 14 de marzo, se decretó la cuarentena y desde ese día he visto calles que vaya al mercado, que vaya a la farmacia, cosas muy puntuales. Como he tomado voluntariamente de una manera disciplinada porque conozco la situación de salud. Y la verdad es que aquí la individualidad han tomado la cuarentena con la disciplina mínima, precisamente porque se conoce la situación de salud. Para que se vean, en Chile estaban hablando de que era una noticia, que estaban muy preocupados porque hay solamente 1.800 camas con de unidades de cuidados intensivos. Chile para 20 millones de habitantes. En Venezuela, de más de 25, 30 millones, Gabo, la situación de las camas por te voy a interrumpir de manera breve, solo en lo que vemos cuestiones técnicas para poder tener una mejor conexión, para poderte escuchar mejor a la gente que nos escucha desde Chihuahua y en redes sociales que nos ven. Y John, ¿cómo fueron tus reacciones iniciales? ¿Cómo era tu día a día y cómo cambió todo? La verdad es de que yo soy actor, tenía algunos ensayos, también estoy haciendo un posgrado y yo recuerdo que nada, yo tenía clase de posgrado el viernes, creo que el viernes 14, nos escriben un correo electrónico diciendo de que se envían todo tipo de actividades. Lo vi, luego entré a las noticias por internet, busqué información y vi las declaraciones que había hecho el presidente del gobierno. Y ya está, a encerrarnos en casa. ¿Cómo has Fue muy sentido raro. las reacciones de la gente con las indicaciones del gobierno de que se queden en casa? ¿Fueron escépticos en un inicio y tuvieron que tomar estas medidas de comenzar a patrullar? No, yo creo que porque ya se habían estado presentando casos unos días antes. Y entonces creo que ha habido bastante responsabilidad por parte de toda la ciudadanía y ha sido bastante ejemplar. La gente está reaccionando y la gente no sale. Yo vivo justo en el centro histórico de Barcelona, donde hay turistas todo el tiempo. Desde el primer fin de semana ya estaban cerrados todos los bares, todos los sitios de reunión, y esto está desierto, ¿no? Tú te asomas por la ventana y no ves absolutamente a nadie en la calle. ¿Cómo le están haciendo? Quiero adelantarme un poquito al segundo bloque, pero ahorita que te tenemos en buena conexión, John, ¿cómo has sentido el tema de lo económico? ¿Qué acción está tomando gobierno? ¿O existen apoyos o algo por el estilo por allá? Sí, por supuesto. Se empezaron a decretar algunas medidas, entre las cuales está, por ejemplo, las personas que tienen dificultad para pagar el alquiler, se van a una línea de crédito, de microcréditos, a pagar a 6 años.
entre 6 años y 10 años. Órale. Otras medidas son de que a nadie pueden desahuciar, porque nosotros desde la crisis del 2008 en España ha habido una serie de desahucios, es decir, a la gente que no podía pagar su piso la empezaron a ir a su casa. Y esto ha sido horroroso. Entonces, hay una ley en la cual, durante el estado de alarma, a nada pueden echar de su casa. La gente que no pueda pagar tampoco la hipoteca. También las hipotecas quedan, por decreto del gobierno, quedan de momento, se van a refinanciar de alguna otra manera, no sé exactamente el mecanismo. Se han puesto en marcha varias políticas sociales bastante importantes. Ahora, también cabe recordar que en España, aunque existe un estado más o menos social que se ha ido degradando durante los últimos 10 años, aún existe lo que aquí se llama el paro, que es el seguro de desempleo. Por otra parte, las empresas que han tenido que cerrar, o también hay una cosa que se llama ERTES, que el gobierno paga los sueldos de las personas, de las empresas que ahora se declaran pues, que no pueden pagarle a sus empleados. Entonces se paga con los impuestos de todos. Ahora, es muy cruel y es muy complicado hacer una comparación con nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque casi la mitad de la población está en un comercio informal que vive al día. Por lo cual es muy difícil que medidas similares se puedan llevar a cabo en América Latina, que a mí me preocupa, pero de sobremanera, porque dices, pues, ¿de qué va a vivir esa gente? De cierta forma somos privilegiados aquí. Así es. Ya tenemos a Joana Ortega. Te saludo, Joana, desde Paraguay. ¿Cómo estás? Hola, Christopher, ¿cómo estás? Saludos. Aparte de saludarte, Joana, quiero preguntarte, ¿cómo te pegó la crisis o cómo comenzó la crisis en tu país del coronavirus, allá en Paraguay? Bueno, antes que nada quiero pedir disculpas por haberme sumado tarde. Estaba terminando una llamada del trabajo, así que... Bueno. Nada, la crisis del coronavirus llegó acá el 7 de marzo con el primer caso confirmado. El 8 yo estaba llegando de un viaje a República Dominicana, así que lo primero que hicieron fue mandarme a cuarentena. Y antes del primer que salió sobre la primera cuarentena aquí 11 de marzo, yo ya estaba en cuarentena, así que llevo más de un mes. Y bueno, estamos acá, resistiendo. Muy bien, vamos al primer corte para continuar con el segundo bloque. Continuamos Entre Generaciones desde Chihuahua, México. Continuamos Entre Generaciones hablando del coronavirus en el mundo con invitados John James de Barcelona, España, también a Joana Ortega de Paraguay y a Gabo Domínguez de Venezuela. Gabo, tu vida día a día, ¿cómo la vives ahora en cuarentena? Bueno, la verdad es que mi vida ahora no es muy diferente como era antes, en el sentido de que yo trabajo ya mucho de mi trabajo en casa. Lo único que sí, evidentemente, es una limitación fuerte es el tema de poder salir a tomar un café, a hacer compras cuando quiera, porque los horarios están mucho más limitados ahora. A las 9 de la tarde se puede ir a los supermercados, se cierra todo. Y bueno, evidentemente la vida social, ¿no? Porque además vivo solo, entonces uno se vuelve un poco loco. Pero esta es una tierra que solamente te pide estar en tu casa, entonces está fácil. Eso es lo personal. En cuanto a lo general, pues sí, la gente... a ver, ya hemos vivido periodos de escasez muy marcados en Venezuela, lo vivimos en 2014, en 2017, fueron procesos muy fuertes. Entonces todo este tema de las compras de nerviosas
no fueron tan nerviosas, porque ya la gente tenía la experiencia. Ya esto que ocurrió en casi todo el mundo de la pelea por el papel sanitario, ya que había ocurrido hace 4 años atrás. Entonces ya estábamos un poco prevenidos de cómo iba a ser esa situación. Pero respecto a la comida y todo eso, la gente que tiene la posibilidad, porque esta es otra cosa importante, muchísima gente no tiene la posibilidad de tomar, porque el grueso del empleo en Venezuela es empleo de jornada, jornalero, taxis, villas y todas esas cosas. Es una economía informal de día que realmente se está moviendo alrededor del 70% de la ciudad, 70%. Entonces, evidentemente, yo me siento muy afortunado y he logrado contener la situación, pero no es nada generalizado. Realmente estoy dentro de los privilegiados. Joana, ¿cómo es la situación laboral allá en Paraguay? ¿Cómo ha impactado y si alguno de los gobiernos en sus distintos niveles han hecho esfuerzos para que este impacto sea menos doloroso allá en Paraguay? Bueno, la verdad es que acá, como le comentaba, es el 10 de marzo, entonces desde el 11 de marzo estamos en cuarentena. Esto obviamente no se implementó de forma inmediata, tardó 5 días a una semana en funcionar la gente, los controles también en las empresas, en implementar esos protocolos, tratar de trabajo y otras formas, mitigar, digamos, esta situación. En cuanto al laboral, es verdad que respecto a la cuarentena nosotros empezamos temprano en relación a otros países de la región, pero la gran dificultad es que nuestro sistema de salud no está preparado para contener la crisis de esta magnitud. Entonces, en relación al trabajo, obviamente hay una situación compleja porque ahí suma la crisis sanitaria, una crisis también económica y social. 2 millones de paraguayos entre los 7 millones más vive de manera informal, 2 millones está por debajo de la línea de pobreza. Eso quiere decir que hoy de 7 millones, 4 millones de personas tienen dificultad para conseguir el alimento día a día. Así que es bastante complejo. Se han implementado algunas políticas, programas más bien concretos para tratar de subsidiar a trabajadores informales, a personas que han perdido su empleo, pero estas medidas están tardando en llegar. Es decir, hay promesas, incluso gente que escribe los programas, pero la verdad es lo que se en comunicación y en es que esa ayuda del gobierno no. Es un poco lo que comentaba John desde Barcelona, la complejidad de poder, ni siquiera hay un marco comparativo o pudiéramos encuadrar en una comparación de lo que pueden hacer en un país como España, allá en Barcelona, como lo que pueden hacer en nuestros países o incluso en países de toda Latinoamérica, que muchos de ellos lo están pasando todavía más complejo, sobre todo los de Centroamérica. ¿Cómo es la situación laboral, John, allá en Barcelona? ¿Cómo ha impactado? Y por ejemplo, para ti que eres actor. Se acabó. Se acabó. Es decir, se cancelaron todo tipo de manifestaciones culturales, teatro, festivales. Es muy duro porque la mayoría de los actores o de la cultura del país tiene que cotizar como autónomo. Es decir, que eres un trabajador autónomo que tú mismo. Existe un marco en el cual proteja de. Entonces es bastante complejo. La semana pasada hubo una tipo de huelga cibernética, una manifestación de todo el colectivo, y bueno, se ve que lo escucharon. Prometieron que iba a haber algún tipo de apoyo o algún tipo para entráramos dentro también de los apoyos. Ya veremos a ver si esto ocurre. Ahora, el grueso de la población, los que pueden trabajar desde casa, están trabajando desde casa. Y desde este lunes,
la industria, los servicios esenciales. O sea, hay gente que ya algunos millones. Gabo, ¿cómo es la situación laboral allá en Venezuela? ¿Cómo lo has vivido? ¿Sí tenemos a Gabo por allá? Sí, aló. Venga, Gabo. Bueno, acá vivimos una recesión muy marcada desde hace ya un par de años, por lo cual la situación económica estaba bien grave desde hace mucho tiempo. Hubo una pequeña recuperación en diciembre, pero es porque en diciembre sí hay una recuperación, y por los gastos de diciembre. Sin embargo, el tema de que hayan decretado un mes y hayan quitado las actividades económicas esenciales hizo que evidentemente la fuera al garete. Pero lo más importante es que ahorita, que un mes más de cuarentena, ya lo que uno escucha en la calle a la gente hablando, los supermercados, las panaderías, que son los únicos locales que están abiertos, las farmacias, es decir que no les importa. O sea, es como que, bueno, no puedo aguantar esto, no lo voy a hacer. No voy a si puedo trabajar y trabajo que me salga, trabajo voy a hacer. Entonces yo creo que esto se va a descontrolar mucho dentro de poco, y además tenemos una escasez de gasolina tremenda, y eso dificulta el transporte de la gente, pero también dificulta el transporte de comida, de medicina, de personal médico, y lo personal creo que la crisis que va a venir en las próximas semanas va a ser la peor en nuestra historia republicana desde la primera guerra. Pues suena trágico, pero lo veo inevitable. Joana, ¿qué medidas está tomando el gobierno en Paraguay para que la gente que nos escucha desde acá, desde Chihuahua, México, hablemos de Paraguay, cuántos habitantes hay más o menos, de manera numérica, para que la gente se lo imagine, la gente que nos escucha en radio y que nos ve en redes sociales y en Total Play? Bueno, eso decía, nosotros somos 7 millones de habitantes y supongo que para ustedes es muy poquita gente. Pero es importante marcar eso, ¿verdad? Que incluso en condiciones normales acá hay 2 millones de personas que viven en situación por debajo de la línea de pobreza. Así que esa gente hoy solamente tiene dificultades de las que ya tenía. Y después tenemos 2 millones de personas formal. Y para que se den una idea, en Paraguay el 70% de la población es menor a 35 años. Una población muy joven que está en etapa laboral, en edad de trabajar, y es ahí donde tenemos las principales dificultades. ¿Qué medidas están tomando? Acá en México hay una campaña nacional por parte del gobierno federal, incluso un poco amigable, como las sana distancia, así como también todos los días en la tarde el epidemiólogo encargado de informar todos los días da noticias del avance, de cómo vamos, de qué hacer. O sea, hay una información continua por parte del gobierno federal insistiendo en que nos quedemos en casa. Acá en México todavía no se toman medidas y esperemos que la ciudadanía siga siendo responsable para no llegar a ese extremo de como lo viven en Barcelona, de patrullar con policías, con autoridades, pidiéndole a la gente que no salga de su casa. Y acá no hay multas aún si sales de tu casa. Hay una serie de recomendaciones que dicen en gobiernos más locales, municipales, estatales, algunos dicen el que salga de su casa, que salga con un cubrebocas. Cuando hay mucha gente que está batallando para comer, y en lugar de dotarlos con este tipo de cubrebocas o de sanitizantes, solo lo dicen al aire como si fuera muy sencillo que todo el mundo trajera un cubrebocas. John, allá nos platicabas un poco en Barcelona cómo es las multas, cómo lo viven día a día. Y yo quiero preguntarte, en el lado político, si ha
ha habido diferencias de algunos otros políticos o partidos políticos que estén en contra de estas medidas y se empieza a politizar esto. Acá en México vemos como algo de salud, algunos quieren llevar agua a su molino e intentan politizarlo. Supongo que por allá en Barcelona debe pasar algo similar. Bueno, sí, sin lugar a dudas todo es... Ahora, respecto a los políticos y que campañas para sus votantes, declaraciones que hacen algunos, sobre todo, yo creo que decir amoral es lo de menos. Es decir, ahora todo el mundo tiene la solución de lo que y el gobierno lo está haciendo fatal, ¿no? Y están queriendo pedir respeto. Sin embargo, cuando se analizan las anteriores de la oposición, ellos también decían que no pasaba nada. Yo creo que en un momento tan delicado, donde hay miles de personas, utilizar de manera o política para es la asquerosa o sea, ahora es el momento donde se tiene que juntar todas las fuerzas, todos los representantes para salir de esto y no estar compitiendo contra un gobierno que costó mucho de conformar, porque España ya lleva años de una convulsión política bastante simplemente para poder formar gobierno. Entonces, sí, por supuesto. Aparte, aquí, bueno, el caso es de que hay un grupo, la ultraderecha, que son los fascistas, que entraron en el Congreso con un gran número de diputados en el último gobierno y están una serie de mentiras, de mentiras directamente, fake news. Y es terrible. O sea, estás jugando. Algo como le preguntaba John allá en Barcelona, pero ya en Venezuela, por parte del gobierno federal, se ha convocado algún pacto de unión o un gran acuerdo, porque yo coincido que este es momento no de pensar en elecciones, sino pensar en la salud de las y los venezolanos, pero eminentemente todo termina siendo político. ¿Qué ha pasado por allá? Sí, la verdad es que es un problema político porque es un problema sanitario, es algo público, ¿no? Respecta a todos. Y si algo que ha ocurrido es que se ha hablado de, bueno, vamos a unirnos, pero de una forma supremamente retórica. La cuarentena ha servido básicamente para encarcelar diputados. Hay 4 diputados presos después de que dictaron la cuarentena, para que nos hagamos una idea de lo que es la verdad de la situación. Y varias personas que trabajan en el Parlamento, ¿no? que trabajan, que son parte de los equipos técnicos del Parlamento. En total son cerca de 10 los detenidos, los encarcelados por la dictadura venezolana en el contexto, a pesar de que llamas a la unión. Entonces, evidentemente, es un llamado a la unión y a trabajar de conjunto de manera retórica. Sí ha habido un planteamiento de poder incorporar a personal médico, abrir las estadísticas, porque la verdad es que no se sabe la información. No, las estadísticas no son de dominio público. Cuando uno ve las respuestas de lo que son los funcionarios de la dictadura respecto a la situación, los partes los dan militares. No es personal médico el que lo da, o son voceros políticos o son voceros militares fundamentalmente los que están en dominio de la situación. Evidentemente la confianza se reduce, porque si tú me llamas a la unión pero me metes preso y al mismo tiempo metes preso a los médicos que están denunciando la situación, para que te hagas una idea, en Venezuela en el papel hay 180 casos nada más confirmados, pero resulta que en el estado de Mérida, eso es en los Andes venezolanos, hay 324 casos sospechosos en un solo hospital, pero eso no entra dentro de las estadísticas oficiales. Entonces ahí vemos que
Evidentemente no puede haber una cooperación, una apertura, cuando el criterio no es resolver, porque los demócratas tenemos la tendencia a resolver los problemas. Los populistas no. Los populistas buscan más bien controlar, surfear, torear el problema, y lo que las respuestas que estamos viendo apuntan es en esa dirección. No apuntan a resolver, sino a censurar, a perseguir y a tratar de contenerlo, de que bueno, aquí no está pasando nada, siga su vida normal, y la verdad es que la vida no puede seguir normal porque la institución no es normal. Así es, Gabo. Vamos a ir a un corte, continuamos hablando de generaciones desde Chihuahua, México, con invitados de Barcelona, de Venezuela y de Paraguay. Regresamos. Continuamos entre generaciones con Joana Ortega de Paraguay, Joy James de Barcelona, España y Gabo Domínguez de Venezuela. Joana, quiero preguntarte si ya se tiene alguna fecha para pasar el pico de la crisis en tu país. Es decir, Gabo nos decía que allá en Venezuela quien da las noticias son militares. John nos decía que hay una serie de acciones un poco más rígidas a comparación de México. Yo les platicaba que acá en México el subsecretario Hugo López-Gatell todos los días nos informa a las y los mexicanos cómo va la situación. Incluso el día de ayer, o antier, anunció que se iba a extender la cuarentena hasta el último día de mayo. Por allá en Paraguay, ¿cómo le informa a la ciudadanía? Y si ya hay alguna fecha prevista para poder acabar la cuarentena según las estadísticas que tienen por allá. Bueno, como les decía, desde aquel primer decreto del 10 de marzo, sucesivos decretos se fueron dando a medida que pasaban las semanas y íbamos aumentando el tiempo de cuarentena. Hasta ahora, el último decreto presidencial dice que vamos a tener cuarentena hasta este domingo, pero se espera que entre hoy y mañana haya nuevas novedades de extender el decreto hasta fin de mes. Yo tengo que rescatar, pese a que no es un gobierno, digamos, del espacio en el cual yo milito, que se ha puesto en manos de un equipo técnico del Ministerio de Salud, liderado por el ministro de Salud, que no cumple, digamos, un rol político, no viene del partido de gobierno, no tiene militancia política, es más bien tiene un perfil técnico, en manos de él y un equipo técnico bastante preparado, todo lo que tiene que ver con la contingencia sanitaria, y creo que eso ayuda un montón, ayuda a que haya un poco más de credibilidad de parte de la ciudadanía. Si bien es difícil que los programas de asistencia que nos llegan están complicando la vida cotidiana de la gente, hay, digamos, algún nivel de certeza sobre la información que comparte el gobierno. Nosotros, a día de ayer, logramos procesar 246 muestras en 24 horas, y es, digamos, la mayor cantidad de muestras que logramos hacer en las últimas semanas. Empezamos con muy poquitas, con 20, 25 muestras cuando esta cuarentena empezó, y parte del éxito de esta contingencia sanitaria que se hizo a través de la medida de la cuarentena, nosotros recién tenemos, y digo recién en base a la cantidad de casos que hay en la región, en los demás países cercanos, 161 casos totales, lo cual es un número bien bajo comparado, y creo que es uno de los más bajos de la región, de hecho comparado a la cantidad de casos que se confirman en los demás países. Tenemos 23 recuperados y lastimosamente 8 muertes que lamentar, pero todavía sigue siendo un número muy bajo, y actualmente tenemos internadas 4 personas, el resto permanece en sus casas haciendo cuarentena, digamos, de forma particular. Se llegó a tomar un nivel de riesgo con eso, sí, y digamos, justamente en estos días estuve viendo uno de los videos que circulaba del presidente de Venezuela diciendo que ordenaba que la gente que estaba haciendo cuarentena en su casa también lo hagan en hospitales. No sé qué nivel de veracidad tiene eso en la práctica misma, pero ahora sería, digamos, algo que no se está haciendo, una medida que no se está tomando y que está complicando un poco la situación, porque el día jueves o viernes de la semana pasada se había llegado a dar la información oficial del gobierno que 36 personas contagiadas que estaban guardando cuarentena en su casa salieron a hacer compras en el supermercado, a buscar alimentos, a hacer gestiones en bancos, y eso podría haber aumentado la cantidad de contagios, que a fecha de hoy no sabemos, que espero que la siguiente semana, pasados, digamos, los 10 días más o menos de incubación que tiene el virus, podrían confirmarse una cantidad de casos considerable en base a esas 36 personas contagiadas que salieron a circular de forma absolutamente irresponsable, ¿verdad?
Pero bueno, sí, yo creo que ayuda bastante el hecho de que haya personal técnico en el Ministerio de Salud y liderado con un ministro con un perfil bien técnico llevando a cabo esta contingencia sanitaria. Barcelona, ¿ya se tiene alguna fecha para dar de alta esta cuarentena? Me impresiona y me sorprende, qué bueno que allá en Paraguay se esté planteando que este fin de semana o más tardar a final de mes, cuando acá en México ha habido una irresponsabilidad por parte de muchos ciudadanos de no quedarnos en cuarentena o no quedarse en cuarentena. Este fin de semana de Semana Santa pasado andaban de vacaciones en las playas, en algunas de las regiones de nuestro país. Incluso pasó un tema muy interesante allá en Sayulita, Nayarit, en donde los ciudadanos pusieron retenes ciudadanos pidiéndole a la gente de los estados que iban a vacacionar a su playa que no entraran porque no querían infectarse. Esto ha venido ocasionando que todo esto se vaya hasta la última semana de mayo. Y John, de allá en Barcelona, te pregunto, ¿allá se tiene alguna fecha y la gente confía en las fechas o en los tiempos que ha venido marcando el Estado? Bueno, no sé si la gente confíe o no confíe. Lo que es una realidad es que nosotros empezamos la cuarentena o el estado de alarma el 14 de marzo. Se suponía que era por 2 semanas y que acabábamos el 28 de marzo. Después hubo una ampliación, se votó en el Congreso de los Diputados para que fueran 2 semanas más. Esto pasó hasta el 11 de abril. Una semana antes de que se cumpliera la fecha del 11 de abril, de nuevo se vota en el Congreso de los Diputados y se extiende hasta el 26 de abril. No sabemos, es decir, tendremos que estar en casa hasta que esto pase. Afortunadamente parece ser que el día de ayer por fin bajaron el número de muertos, es decir, que estamos llegando a la curva de infectados, que va a comenzarse esa de infección y que paulatinamente comenzará a bajar. Esperemos, o al menos lo que dice el gobierno, es que en estos 10 días que nos quedan todavía de confinamiento, ya hayamos llegado al pico y comiencen a bajar. El día de ayer murieron solo 530 y tantas personas, no tengo el dato exacto. También porque es muy complejo manejar los datos. Hay que saber que hasta el día de hoy han muerto 18.700 personas, casi 19.000 personas, de las cuales infectados tenemos 137.000. Somos el segundo país en el mundo por número de muertes. No lo tomamos muy en serio, sobre todo porque está afectando a toda una generación que fue toda aquella generación de adultos mayores, de gente vieja que aparte están muriendo muchos en las residencias para ancianos y es un problema muy, muy, muy complejo. Entonces no se trata de confiar en que se trata de hacer caso a lo que son las autoridades científicas, que son las a las que el gobierno es a las que recurre para informarse y salir adelante entre todos de esto, de esta situación. Así es. Gabo, por allá en Venezuela, ¿existe alguna fecha planeada o cómo ha venido aplazándose los tiempos de la cuarentena? Bueno, inicialmente tenemos que tener en consideración la fecha que sale como en Gaceta, ¿no? que es la oficial. Oficialmente va a ser dentro de un mes. Estamos hablando de el 14 de mayo. Ya uno pierde la noción del tiempo. Pero aquí fue un mes, lo prorrogaron un mes más, pero la verdad es que hay una sensación en el aire de que esto va a ser indefinido. ¿Por qué? Porque además la situación económica está tan grave con el tema de la escasez de gasolina que las protestas sociales estaban empezando a ocurrir de una manera, estaban escalando, ¿no? Cada vez había más virulentas. Entonces, no estamos en un gobierno democrático, estamos en un gobierno dictatorial y sabemos, hay esa sensación de que esto solo va a empeorar porque esa es la mejor forma de contener a la gente. Sabiendo esto,
entonces la confianza se reduce a nada, porque fíjate, nos decía John hace un rato que había tanta cantidad de muertos y probablemente él sepa dónde están, o sea, es decir, se sepa quiénes son y más o menos quiénes murieron, dónde murieron. Acá eso no se sabe, acá eso es una información secreta, lo cual también dificulta mucho saber para los ciudadanos dónde están los principales focos para alejarse, para mantenerse, para resguardarse más o menos, y eso no ocurre. Entonces la confianza es inexistente en las instituciones y la cuarentena ha sido medianamente efectiva porque la gente tiene miedo de contagiarse y sabemos que el sistema de salud, tanto público como privado, no está en la capacidad de responder a lo que puede venir. Entonces lo que ha hecho es que la dinámica social va mucho de solidaridad, ¿no? La gente ha buscado la manera de cómo ayudarse mutuamente con la distancia mínima, ¿no? Y también el tema laboral, yo veo eso, que en menos de 2 semanas eso explota, sobre todo por el tema laboral. O sea, muchísima gente está pasándola muy mal porque no tiene cómo comer. Entonces es como una dicotomía muy fuerte, porque decides si te mueres de hambre o te mueres de la pandemia. Y la verdad mucha gente va a decir, bueno, déjame tomar las medidas como mi tapaboca, como mi gel, como mis cosas, para que la pandemia no me agarre, pero tengo que comer, tengo que salir a trabajar, tengo que buscar la manera de hacer dinero, porque es lo que hay aquí. Entonces, bueno, la verdad es sombrío el futuro y no se ve una fecha real, creíble, porque en principio es dentro de un mes, pero nadie cree en eso. Entonces, bueno, nos toca esperar y tratar de que nos afecte lo menos posible. Johanna, ¿cómo crees que la contingencia por el coronavirus cambia la dinámica social del país en donde vives? Yo sé que a ti te ha afectado mucho, como a mí, el no tener fútbol. Y esa dinámica social viene afectando muchísimo. ¿Cómo ha afectado por allá o cómo crees que venga hacia adelante? Yo creo que la dinámica social ya está afectada, de hecho, en esta cuarentena, por muchas situaciones que se dan. Primero, por un nivel de adaptación que tiene que haber de la gente a trabajar desde sus casas, en algunos rubros. En segundo lugar, por la paranoia también que se crea, de verdad, ir al supermercado o hacer cosas muy esenciales que uno tiene que hacer se convierte casi en una aventura extrema. Creo que hay una cuestión de psicosis también, y que hay un elemento que es la salud mental de la gente, que el gobierno no está sabiendo dar respuestas a través de políticas sociales, y eso es muy importante que de verdad todos lo hagan. Yo no creo que sea natural ni normal para nadie, para ningún ser humano, estar encerrado por tanto tiempo. Así que creo que las dinámicas van a cambiar las formas de trabajo, tal vez se van a reevaluar de distinta manera en qué forma se pueden trabajar de algunos rubros. Acá hubo un intento por flexibilizar a principios de esta semana el rubro de la construcción, porque emplea a 300.000 personas más o menos, sería, digamos, una ayuda que eso pudiera funcionar, y sin embargo entre el lunes y martes justamente este sector de empresas de la construcción no tuvo ese cambio de dinámica que tenía que tener respecto a los cuidados con sus trabajadores, que finalmente el presidente anunció el lunes al final del día, que estarían de nuevo suspendidos de poder trabajar a partir de hoy miércoles. Entonces creo que hay dinámicas que van cambiando y otras que no lo suficiente, pero que será un proceso de adaptación, y que en la medida que esta cuarentena siga, porque si bien está marcado hasta final de esta semana, yo creo que se va a ir evaluando sobre la marcha, también irán cambiando otros hábitos y otras rutinas de una sociedad que definitivamente después de esta cuarentena no va a volver a ser la misma. En particular, acá en Paraguay, el debate está tomando muchas fuerzas, el debate de reforma al Estado, porque entendemos que un sistema sanitario como el que tenemos no va a poder contener una pandemia como esta, y no va a poder contener muchas otras cuestiones, y creo que eso se está poniendo en el centro del debate y me parece muy positivo, y espero que los cambios sean más positivos que negativos cuando salgamos de esto. Así será, no tengo duda. Johanna, quiero dejarte nomás un poquito más la voz. Tú eres la presidenta global de UCI, y muchos, siendo una líder de muchos, recurrimos a ti para algún consejo o puntos de vista de países de la región o de otras partes del mundo. ¿Te han hablado, te han dicho cómo va la situación?
Sí, nosotros tenemos un espacio actualmente dentro del Comité Americano de UCI, que es la instancia regional en América, y lo tienen otros comités, digamos, también. Yo participo un poco de todo, pero obviamente con más fuerza en el de América, un debate actual sobre la situación en distintos países, donde estamos tratando de recolectar información cotidiana casi para saber cuáles son los debates que se dan en distintos países, a la vez de saber cuáles son las estadísticas, la nueva cantidad de personas contagiadas, cómo está afectando, qué políticas se están tomando, ver qué políticas se pueden imitar, qué políticas hay que evitar, digamos, tomar. Creo que hay casi un consenso respecto a las cuestiones de cuarentena, distanciamiento social y demás. Y obviamente, como somos una organización política, que también hacemos una evaluación política de la región y cómo esto puede ser una amenaza tremenda para nuestras democracias o puede convertirse en una oportunidad de que nuestros estados se reformen en la medida en que se requiera para tener mayor cantidad de políticas a favor de la gente. Así que ese es un debate que tenemos actualmente dentro de UCI y yo espero que otras plataformas juveniles alrededor del mundo también lo estén teniendo, porque creo que la voz que podamos tener los jóvenes en los procesos de reforma que se vienen para nuestros países después de esta pandemia tiene que ser importante y que tenemos que tratar de jugar un rol protagónico en ese sentido. Así es. John, te pregunto, ¿cómo crees que la contingencia, esta dinámica social, ha afectado allá en Barcelona? Y mencionaba Joana un tema muy importante, que es el tema de la salud mental. Vemos cómo hay un insomnio generalizado en casi todas las regiones del mundo de esta cuarentena que estamos viviendo, así como también vemos cómo ha afectado o afectará esto en la salud mental el día de mañana. Desde tu punto de vista, John, tú siendo un actor y un creativo, ¿crees que puede afectar? Bueno, a ver, científicamente no puedo dar ningún argumento que sea convincente y riguroso. Hablando a nivel personal, a ver, el ser humano no está hecho para estar encerrado. Pero lo que es verdad es que el ser humano también se adapta a múltiples situaciones. Somos como humanidad, somos realmente sorprendentes. Yo creo que a nivel, bueno, aquí se está hablando de que en el momento en el que se relajen un poco, se relaje el estado de alarma, los primeros que deberían de salir serían los niños. Primero porque no se enferman, aunque sí que pueden vivir el virus, pero ni se enferman ni mueren. Entonces, yo creo que van a cambiar muchísimas cosas en este país. Ahora más que nunca, la sociedad se ha dado cuenta de lo importante que es la salud pública. Si nosotros hacemos una comparación con los países alrededor, en los últimos 10 años se han establecido unas políticas de privatización de la sanidad pública. Nos hemos quedado, por cada 1000 habitantes, camas de hospitales, a diferencia de Alemania, que tiene 8, o Rusia, que tiene 8,1 camas por cada 1000 habitantes, o Grecia. Hablando de Grecia, por todo lo que ha pasado, ellos incluso tienen más camas de hospitales que nosotros. La mayoría de las personas que están muriendo en las residencias privadas con una opacidad enorme. Se mueren los padres en las residencias y ni siquiera pueden ir a recoger a sus familiares, solo les avisan que han muerto. En una opacidad terrible, nos ha desbordado toda esta situación. Y de lo que seguramente es que se fortalecerá muchísimo más, se tendrá que invertir muchísimo más en sanidad y la gente lo pedirá. Porque los héroes, al final, son los enfermeros, los médicos, las señoras o los señores de la limpieza. Están todo el día limpiando el hospital para que no se contagie el virus. Se está visibilizando un montón de gente que durante años no se le tomó en cuenta y ahora son las personas que realmente están arriesgando su vida para salvar
todo el grueso de la sociedad, que nosotros de cierta forma estamos aquí encerrados en nuestra casa y los privilegiados tenemos alimento, tenemos comida y pues mejor respirar y aprender a estar con uno mismo. Lo que es verdad es de que se están disparando los divorcios de una manera impresionante, porque no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo. Bueno, yo no tengo pareja, por los que la tienen. Gabo, este tema de la salud mental, ¿cómo crees que se pueda vivir o que se está viviendo por allá en Venezuela? Bueno, mucho tiene que ver, yo creo que aquí hay que tratar de establecer lo público de lo privado, ¿no? O sea, separarlo en ese sentido. Lo privado, creo que evidentemente, como lo decía John, en tono de humor, los divorcios se disparan, eso es completamente lógico y está bien porque tenemos como un superávit de convivencia. Sin embargo, es complicado, sobre todo en los lugares más pobres del país, en donde las casas tienen muchísimas personas. El tema de violencia intrafamiliar y de feminicidio está bien grave porque además hay suele, bueno, como todos los problemas que suelen ocurrir con la violencia intrafamiliar, ¿no? Hay mucha estadística negra ahí. Y además que otro problema de la situación sanitaria, que al no haber poca medicina, y además de haber poca medicina, al no haber médicos que puedan trabajar los temas, que puedan recetar récipes para las enfermedades psiquiátricas. O sea, mi hermano, por ejemplo, él tiene una enfermedad psiquiátrica, él requiere un récipe con un sello especial y no se lo pueden dar. Mi abuela también, y no se lo pueden dar porque el médico vive en otro lugar de la ciudad y no se puede mover. Entonces, eso evidentemente se va a disparar y eso va a ser un problema, y ahí es donde tenemos que tener mucha más empatía y tratar de ver cómo las familias cooperan y ayudan entre sí. Porque una de las cosas que está, además de lo mental, vuelvo a lo sanitario, de lo sanitario como un todo, ¿no? Como un tema de sistema sanitario, y es que en Venezuela está pasando algo que es terrible, que es las muestras, o sea, los conteos, las pruebas están centralizadas en Caracas. Entonces, entre que se realiza una prueba, se lleva a Caracas para su análisis y se da el resultado, perfectamente pueden pasar 10, 15 días, y eso eleva mucho más el peligro de contagio y la posibilidad de abordar el problema, de solucionarlo, de curar. Y eso está bien grave, bien delicado, y evidentemente tenemos que tener toda la previsión y la empatía. Y yo creo que aquí la palabra clave no es tanto solidaridad, o sea, eso es solidaridad, por supuesto, pero también empatía, ponernos en los zapatos del otro y tratar de entender la situación. Hay gente que sale de la casa, sí, pero hay los irresponsables y están los que no tienen otra alternativa. Tenemos que tratar de entender a los que no tienen alternativa y ver cómo cooperamos con ellos para que entre todos, porque aquí todos somos animalitos en peligro. La humanidad se dio cuenta repentinamente que era vulnerable. La humanidad creía que era poderosa y se dio cuenta que era vulnerable, y es momento de que, siendo animalitos en peligro, nos cuidemos entre todos. Muchas gracias, Gabo. Gracias, Joana. Gracias, John. Y en una sola palabra, ¿cómo describirían el futuro que nos depara después del coronavirus? Joana. Yo creo que el futuro después del coronavirus será un futuro de necesaria solidaridad. John. Oportunidad de construir un mundo mejor. Gabo. Absolutamente negro. Muchas gracias a nuestros invitados desde Barcelona, Paraguay, Venezuela, acá desde Chihuahua, México. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Muchísimas gracias. Y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Quédate en casa. Hasta luego. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.